Padre, te damos a dar gracias, Señor, en este momento, por el privilegio que nos concedes de reunirnos, como dice tu palabra, Señor, estando todos los hermanos juntos y en armonía. Gracias, Señor. Disponemos nuestros corazones, nuestras mentes, aún nuestros cuerpos, para ser ministrados por tu palabra. Que ella y solamente ella lleguen a lo más recóndito de nuestro ser, nos impacten, nos transformen, pero ante todo nos permitan conocer que tú estás en todo lo que tiene que ver con nuestras vidas presentes. Señor, enviamos tu palabra, es nuestro mensaje de hoy. Enviamos tu palabra para que, como tú prometes, cuando sale de tu boca no retorna vacía. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos, a propósito de cómo terminamos orando, por favor, al libro de Isaías, capítulo 55. Isaías 55. Isaías 55. Isaías capítulo 55. Y vamos a movernos un poco por varios versículos de este pasaje, porque es muy significativo y ahora les comparto o en algunos casos les recuerdo el porqué. Vamos a leer desde el versículo 1. Amén. Dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y a Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y serán a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Este pasaje es precioso y ya podíamos decir que nos fuimos a ir para casa. En realidad ya leímos y fuimos ministrados por la palabra. ¿Saben? Eso tenemos que hacerlo muy consciente en nosotros. Y hoy vamos a detenernos un poco sobre lo que Dios dice. Bueno, varios pasajes, pero particularmente
para que recreen lo que el mensaje propone o pretende en el día de hoy. La Escritura dice en el versículo 11 que así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Por supuesto, esto es prerrogativa de Dios, esto es derecho exclusivo de Dios. Sin embargo, de varios o de todos es conocido como el tema de la prosperidad en la iglesia distrajo a los creyentes de lo que debería tomar lugar al momento de crear la palabra, ¿cierto? Y lo digo porque o ustedes lo vivieron o lo escucharon o simplemente saben de alguien que estaba en estas circunstancias. Uno mismo, yo reconozco que en algún momento de mi vida como creyente también lo hice. Y me refiero al atar, desatar, volver a atar y volver a desatar. Y recuerdo en algún momento, para que se den cuenta que esas cosas tienen poder, recuerdo en algún momento hace muchos años, escuchando a alguien dando una prédica, un mensaje de declara para que recibas. Y la instrucción que leí o que escuchamos en su momento fue, haz una cartelera, ¿ok? Con todos tus deseos, con todos tus anhelos. Y entonces, pues claro, uno se siente como cualquier chico de jardín o de transición, recortando de revistas, y entonces el carro de la camioneta que se quería, y la casa que se quería, y el trabajo que se quería, porque lo que estaba de moda desde hace muchos años, pero pues en ese momento, era declarar para recibir. Y esto permeó muchísimo el contexto de la iglesia. Y digo, lo permeó para mal, porque entró una moda que aún persiste en muchas congregaciones en la que la insistencia es en decreta, decreta para que recibas. Y entonces hay gente que en realidad se han ceñido a esa enseñanza y bueno, y reciben, porque sí, hay muchos que reciben. De hecho, cuando les contaba a propósito del tema de la cartelera, nosotros fuimos uno de ellos. Y recuerdo en su momento que una de las frases que estaban anexas a todas esas fotos que hemos cortado allí, una era que decía, construir nuestra propia casa. Y pues eso se veía tierno, inocente y hasta, cierto, deseable, bonito. Pero no fuimos los específicos que seguramente necesitábamos ser. Porque al decir que construir nuestra propia casa, pues terminamos haciendo literalmente lo que estábamos diciendo aquí. Y es que nosotros terminamos construyendo nuestra propia casa. Cuando digo construyendo nuestra propia casa, entiendan que estoy diciendo literal. Nosotros llegamos a este lote, estaba totalmente montado, entonces participamos en el proceso de desmontar, banqueo, sacar las terrazas de tierra. Entonces Martica y yo nos veníamos cuando teníamos la oportunidad, y con el asadón, y con la pala, y con el palín, y eche tierra. A Victoria la acomodamos por ahí en un rincón de arena, y ella llegaba y se untaba de arena hasta más no poder. Fue una época, digo, dura, particularmente para Martica, que estaba acostumbrada a tener el control de sus cosas, ¿cierto? De cómo manejaba sus cosas, del orden, del aseo, y encontrarse en una circunstancia bien compleja, porque pues nosotros hicimos, ustedes que están aquí lo saben, la casa muy artesanal. Entonces hubo un momento en que en esa idealización de que vamos a hacer nuestra propia casa, nosotros fuimos a un viaje al eje cafetero y regresamos diciendo que íbamos a construir en Guadua. Y eso parecía la machera, la mejor idea que se nos ha podido ocurrir. Yo hoy pienso que sí, sigo dándome cuenta de que fuimos guiados por Dios desde el principio hasta el fin. Pero por un lado estaba todo lo que significaba lo artesanal. Y no solamente lo artesanal, sino que uno mismo hiciera lo artesanal. Entonces, en esa, repito, idealización, entonces que hacer las paredes en barro, ¿cierto?
ni siquiera en muros, sino cargadas. Y entonces, que conseguir la boñiga, que conseguir el pasto, que pisarlo, y eso se veía pues como tan chévere. Recuerdo unos amigos que vinieron a visitarnos y hago una pausa aquí, si ustedes no lo saben. Cuando uno usa el barro para cargarlo o para empañetar, el barro siempre debe estar bastante húmedo y es una masa que a muchos les produce algo cogerla, pero al contacto es chévere, es una plastilina arequipuda, qué sé yo, pero tiene una particularidad y es que cuando se evapora, cuando se va deshidratando la mezcla, ya va cuarteando. Y entonces uno llega y hace esa pared y eso queda como un lienzo precioso, brillante, liso, y uno quisiera que nada se le parara allí. Y al segundo o tercer día uno va a mirar y es un craquelado. Y ese craquelado obviamente empieza a salirle las pajitas, la cabulla o lo que sea que uno utilizó para amalgamar la mezcla. Y recuerdo una pareja de amigos que vinieron, que después lo confesaron, no en ese momento, aunque creo que ella lo dijo. Y ella llegó y dijo, ¿y esto es boñiga? O sea, esto es popó de vaca o popó de... Y lo tiene en sus paredes, porque cuando ellos vinieron a visitarnos, pues estaba en barro crudo, ni siquiera pintado. Entonces, obviamente, el barro cuarteado, las pajitas saliéndose, la impresión no era para nada la más agradable, por lo menos para alguien que no conozca el tema del campo o una construcción así artesanal. Entonces, nosotros llegamos y empezamos a evidenciar en cada una de las facetas de la construcción de la casa lo que habíamos escrito en esa cartelera, y era construir nuestra propia casa. Y quisimos ya después cambiarlo, como para que ya no siguiéramos siendo nosotros lo que construíamos, pero entendimos después que la obra preciosa de Dios estaba manifestándose en nuestro trato, en nuestro carácter, en lo que significaba el vivir dentro de la construcción y ser uno el que construía, trabajando. Entonces eran los tiempos libres, es decir, todo se posponía. Eso era arrumar una cosa en una esquina para poder medio hacer algo en la otra. Hubo una ocasión en que llegamos a la casa de la calle y vimos una hilera de hormigas arrieras llevándose el arroz de la alacena. Y yo vi una cosa blanca que se movía en el piso. ¿Y eso qué es? Las hormigas encontraron la bolsa del arroz y estaban atacando el arroz, se lo estaban vaciando. Así de agreste era la cosa. Ahora uno se ríe, ¿cierto? Pero en su momento, ¡ay, el arroz! Eso vino acompañado de una época curiosa en términos de estabilidad laboral, en la que veníamos de alguna manera en una dinámica y de pronto las cosas cambiaron, pero nos encontramos ya viviendo aquí, ya habitando el espacio, pero sin estar listo para ser habitable. Recuerdo, y espero que todo esto me lleve a alguna parte, pero pues pienso que vale la pena recrear. Recuerdo el primer día que nos vinimos a vivir aquí, que nos mudamos, que dijimos, ya no vamos a pagar más arriendo donde estábamos y nos vamos para la casa. Y llegamos y pues yo hice lo imposible para tener todo razonablemente acomodado, pero no, el tiempo no daba. Y en el cuarto donde estábamos había una claraboya grande que no tenía nada. Y la buitrera en ese entonces, estoy hablando 21 años atrás, era tan fría como esa hora. Y recordamos que nosotros, Martica y yo, temblábamos en la cama. A Marta, a Victoria le pusimos una pijama de Teletubby, de esas todas terciopeladas, y la metimos en la camacuna que tenía con toldillo todo. Ya ni se cuenta se dio, quedó bien abrigadita. Pero nosotros sí, no, para mí no se movía, ese frío y el viento soplaba. Wow, no había baños, no había sanitarios. Entonces fue un tema de trato
Complicado que después cuando ya uno hablaba en risas decía, no, tuvimos que ser muy específicos en nuestro muro de petición. Tuvimos que haber puesto que Dios nos diera a las personas para construir nuestra propia casa. Qué sé yo, algo muy específico. Lo que quiero decir con esto es que ese tipo de tendencias llegaron a la iglesia y se hicieron muy atractivas. Y uno seguramente cayó en ellas con muy buena intención. Sin embargo, nada más alejado de la realidad bíblica, porque lo que acabamos de leer es Dios diciendo, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Es Dios hablando. Ahora, no me malinterpreten. Por supuesto que debe existir una correlación, debe existir una conexión entre aquella palabra que Dios nos ha dado para que nosotros la hagamos nuestra y entonces la palabra que digamos, que confesemos, que creamos y que afinquemos en nuestro corazón produzca aquellos resultados que esperamos que produzca. Lo que sí tenemos que tener muy claro es que la palabra tiene que ser la palabra que Dios nos haya dado. Hay una oración que ustedes no la conocen o no la saben, pero que yo procuro hacerla cada vez que Dios me da el privilegio de ministrar su palabra. Y es poder ser utilizado o usado como un vaso de honra para que mi boca se convierta en boca de Dios. Es decir, que lo que se diga sea totalmente bíblico y que esté ceñido a la verdad de la Escritura. Entonces, cuando uno entiende de que uno puede convertirse en boca de Dios, la responsabilidad es grande, pero no solamente pensando en predicar o ministrar la palabra, pensando en hacer que la palabra sea nuestra y que nosotros entendamos de que en cualquier momento vamos a ser utilizados por Dios como boca de Dios para que la palabra que salga a través de nosotros haga lo que Él dice, pero lo que Él dice. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque cuando dice así será mi palabra, el viento ese de movimiento de prosperidad que llegó hacía todo lo opuesto, era uno el que tiene que decir la palabra, y ni siquiera la palabra, no tenía que era decir el deseo, el que tenía, ¿cierto? Y si alguien por ahí decía, no hermano, es que la Biblia no dice así, cancelo eso, Jesús, cancelo eso, no recibo eso. Y está bien no estar alerta para saber qué recibir y qué no, por supuesto que es bíblico, pero hay momentos en los que nosotros tenemos que tener claro que lo que debe salir de nuestra boca para que vaya y retorne y cumpla el propósito con el cual es enviada, es la palabra que Dios ha puesto en nuestros corazones, que ahora nos usa a nosotros como boca suya para que salga a través de nosotros y cumpla el propósito, porque seríamos los seres más ignorantes si hiciéramos el versículo 11 nuestro de manera literal, como si nosotros hablásemos aquí en primera persona. Repito, dice Dios hablando, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y aquí me detengo un poco. Hay gran diferencia entre cuando nosotros oramos la palabra y esta produce lo que Dios quiere en mi vida, en mis circunstancias, en mi corazón, en mi mente, en lo que sea, a ser yo el que atrevida y locamente decida qué es lo que yo quiero decir. Y estamos en una época en donde pues se dan regalos, se piden deseos, se cumplen deseos, todo el mundo está con esa expectativa, ¿cierto?, de recibir, porque pues Navidad nos la han vendido como la época en la que Papá Noel llegó y él es el que trae los regalos. Eso es vandálico, además de diabólico, porque ya todos sabemos que Santa Claus debe ser un demonio, el demonio rojo, seguramente. Entonces nosotros no esperamos que nuestros deseos o nuestros anhelos, no importa que diga Hollywood, los cumpla el señor gordito, que tal vez no es ni gordito, barrigoncito y barbudito. Nosotros pedimos, esperamos con ansias
que la palabra de Dios sea la que tome lugar en nuestras vidas. Si esta viene acompañada de bendición y de prosperidad, que creo que es así, pues gloria a Dios. El tema es que cuando solamente se piensa en lo que yo quiero, normalmente, y hemos venido hablando a propósito del tema del alma y la mente, ustedes recuerdan, normalmente lo que sucede es que son mis anhelos y mis deseos los que están puestos dentro de lo que quiero. Y no hay nada malo delante de Dios en presentarle nuestros anhelos, por supuesto. Para eso tenemos gustos y cada quien tiene una visión de la vida, o por lo menos de las cosas que quiere. Pero no estamos llamados nosotros, individuos, seres humanos, con tantas dificultades o con tantos defectos, a determinar qué es lo que nosotros queremos y hacer que la palabra haga lo que nosotros queremos. Aunque en ocasiones pareciera que la palabra haga lo que nosotros queremos. Y aquí hay una cosa curiosa, y es que Dios dice que Él sabe nuestras necesidades aún antes que nosotros las manifestemos. O sea que es muy probable que esa necesidad cubierta, esa necesidad suplida de parte de Dios, no es necesariamente la consecuencia de la oración o el anhelo tuyo, sino la consecuencia de qué tan al día está Dios en bendecir a sus hijos, porque Él sabe de qué hay necesidad. Entonces, eso es muy importante. Nosotros tenemos que, no sé, la palabra no es muy ortodoxa, por lo menos no bíblica, pero la uso para que la entiendan. Tenemos que alinearnos con lo que la Escritura plantea que debe tomar en nuestras vidas. Entonces, dice que la palabra que sale de mi boca, dice Dios, no volverá a mí vacía. Si nosotros encontráramos la manera de que esto tome lugar en nuestras vidas, cada vez que la palabra de Dios salga de nuestras bocas, seríamos los vasos de honra más privilegiados y más usados por parte de Dios en todo aquello que dijéramos. Por supuesto, bíblicamente. Entonces, aquí no estamos hablando de un secreto de cómo pedir. No estamos hablando de una artimaña para ser vivos y pedir. No. Pero sí hay algo que es claro, y es que nosotros entendemos que Dios ha dado una palabra para cada circunstancia que el ser humano, en este caso sus hijos, pudiese vivir en toda la línea de existencia. No nos equivoquemos. Dios tiene respuesta en la Escritura, ha dejado respuesta en la Escritura para cualquier circunstancia que el ser humano, en este caso el creyente, esté viviendo, haya vivido o pueda vivir. Siempre en la Escritura vamos a encontrar la respuesta. Sabe que esto suena un tanto repetitivo, pero como dice la Escritura, yo no me voy a cansar de repetirlo. Necesitamos que esto haga verdadera huella, o deje verdadera huella en nosotros. El capítulo 55 es una invitación a que al principio uno dice, esto está como bueno, ¿cierto? Leo el primero. A todos los sedientos, venid a las aguas. ¿Qué condición se requiere en esa primera parte de este versículo? Tener sed, ¿cierto? Tener hambre de Dios, querer a Dios, buscar a Dios para poderlo encontrar. Y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Eso es como cuando en los supermercados todavía dan degustaciones. No sé si ustedes lo hicieron alguna vez. Uno iba un domingo y salía almorzado. Salía almorzado porque había degustación de sal, de azúcar, de todo. Entonces, casi que como que alguien podría decir, ay, vaya a tal supermercado y se le cumple Isaías 55, ¿cierto? Que dice que a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Alguien podría decir, tengo la tarjeta de crédito, entonces este es el momento, Dios me está hablando. No estamos hablando de hacer cosas en nuestra carne. Pero la invitación que estaba haciendo Dios es a que no dependiera. Miren lo que tiene que tomar lugar primero. Tenemos que tener sed de Él, ¿cierto? Dice que los sedientos y los que no tienen. Esto es una
un reconocimiento delante de Dios de que necesitamos de Él y de que los recursos los tiene Él. En la medida en que nosotros entendemos esto y entregamos el yugo de la preocupación o el yugo de la incertidumbre o el yugo de esa necesidad que es real, pero que con la palabra de Dios, que si es Dios el que ha puesto esa palabra en nosotros y sale, cumple el propósito con el cual fue enviada, no va a retornar vacía. Eso es lo que nosotros tendríamos que buscar que suceda. Pero ojo, hasta el momento parece que nos hemos enfocado exclusivamente en cosas. Lo que sucede, y esto lo hablamos un par de semanas atrás con respecto al don de lenguas y a la oración en el Espíritu Santo, pero lo que sucede es que en muchas ocasiones la necesidad verdadera del ser humano no está, o de creyente, no está por fuera de él. La necesidad no es si no tenía transporte, ya le consiguieron transporte. O si no tenía comida, ya le llegó el mercado. O si no tenía dinero para el arriendo, ya le llegó para pagarlo. Esa no es en muchísimos casos la verdadera necesidad. Porque volvería a faltar. Exacto. Entonces, qué hermoso es cuando a nosotros se nos revela que la verdadera necesidad nuestra está no por fuera, sino está por dentro. Y que la palabra de Dios se cumpla en todo aspecto de nuestras vidas, iniciando por lo que interiormente sucede con nosotros. La necesidad verdadera está dentro de nosotros, en nuestro espíritu, en nuestra mente o aún en nuestro cuerpo. ¿Cierto? Alguien podrá decir, pero es que yo tengo una afección física, entonces necesito que Dios me responda. Claro, gloria a Dios, está dentro, si es el caso de enfermedad. Pero aquí estamos hablando desde cómo Dios cambia nuestra manera de ver la vida y de pensar. Y que esto es lo que verdaderamente va a producir resultados en nosotros. No nos equivoquemos. Las demás cosas, como decía Patricia ahora, vienen y puede que se vayan. Las cosas, porque todas son pasajeras. Pero aquello que Dios ha sembrado en nuestros corazones, la Escritura dice que va a permanecer para siempre. Si pudiésemos dar atrevidamente un esbozo de regalo de Navidad entre nosotros o a otros cercanos, qué hermoso que pudiésemos llevar a una persona a propósito de cómo pedir de manera que podamos ser escuchados. Y yo creo que esta sería la panacea para la gran mayoría del cuerpo del Señor. ¿Cierto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es el ABC para poder recibir de parte de Dios? Pero aquí no estamos hablando, insisto, exclusivamente de cosas. Aquí estamos hablando de aquello que verdaderamente va a transformar nuestras vidas para siempre. Porque la persona que tiene la necesidad para el arriendo, tenemos un caso que no voy a entrar en detalles, pero Dios le respondió hoy para pagar el arriendo pasado. Y cuando ya pagó, está preocupado por el arriendo que tiene que pagar dentro de un mes. Y todo el mes hay preocupación porque cómo va a ser para pagar el arriendo. Y entonces alguien le pregunta, y ven, ¿hace cuánto que vives allí? No, pues hace como 5 años. ¿Ok? ¿Y has quedado mal alguna vez? No. O sea, Dios ha respaldado. Pero hay seguramente algo que debe ser cambiado al interior de la persona para que descanse completamente en Dios, de manera que el Dios que no necesita dinero, que no necesita cosas, pero que las tiene todas, mueva el cielo y la tierra para que nosotros, hijos suyos, recibamos las bendiciones que Él tiene dispuestas para nosotros. Aclarando que estas deben ser primero de orden mental, emocional y espiritual. La casa tiene que estar por dentro organizada, acomodada, para poder recibir aquello con que va a ser vestida, digámoslo así. ¿Cierto? Porque uno no ensucia la casa cuando va a comprar muebles. Uno no llega y dice, ay, maestro, hágame una mezcla de cemento y que tengo unos muebles blancos lindísimos.
y mezclemos allí. No, al contrario, la casa tiene que estar acomodada. En muchas ocasiones, pienso a título personal, que hay cosas que no se reciben porque no se está listo para recibirlas. Cosas hablo. Porque Dios sabe verdaderamente qué es lo que necesitamos. La persona puede estar viendo la necesidad del arriendo, de la plata para pagar el arriendo. Y Dios entiende que la necesidad no es, la plata es lo de menos. Él es el dueño del oro y de la plata. Y Él toca los corazones y cambia los corazones de los reyes y de las personas. Y puede que la persona llegue a la casa y el dueño de la casa le diga, te voy a dar 12 meses gratis. ¿Y por qué? No sé. Dios me lo dijo. Puede pasar. Seguramente ha pasado. Pero eso no resolvería la verdadera necesidad. Por eso la escritura le empieza diciendo a todos los sedientos. Debe haber una condición previa, que tengamos sed de Dios, que tengamos hambre de Dios. No que Dios nos quite el hambre, no que Dios nos quite la sed, eso viene, pero que tengamos sed de Él y hambre de Él. Entonces, es muy probable que tome lugar el que los que no tienen dinero vengan y compren y coman. Dice que compren sin dinero y sin precio vino y leche. Y en este caso el vino y la leche pues abarcan en términos de analogía todo lo que significa la necesidad de alimento del creyente. Dios tiene las alacenas de los cielos llenas, si quisiéramos verlo de esta manera. Pero necesita que la casa donde esas bendiciones van a ser depositadas haya sido ya previamente limpiada, acomodada, ajustada, perfumada, si ustedes quieren, para que lo que Él vaya a depositarnos luzca y cumpla el propósito con el cual ha llegado. La bendición económica es una bendición y obviamente necesitamos todos de la economía de Dios para mantenernos en salud financiera. Cuando entendemos esto, seguramente vamos a entender qué significa comprar sin dinero y qué significa comer sin tener con qué comprar. Pero lo que Dios espera que tome lugar en nuestros corazones, primero que todo, es que tengamos sed y hambre de Él. Versículo 5 dice, he aquí llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y el Santo de Israel que te ha honrado. Esta es la escritura con la que ministerialmente Dios nos llamó a formar parte no sé si la palabra sea de la oferta, no, la oferta no, de la bendición eclesial, sí, esa es la palabra. Esta fue la palabra, porque nosotros no teníamos considerado en ningún momento iniciar una obra, aunque en iglesias previas servimos ministerialmente, pero que uno dijese, no, si es que yo quiero, es que me estoy preparando para, en realidad creo que honestamente ni Martica ni yo teníamos ese pensamiento, aunque de manera individual cada quien pensara una cosa. En el caso de Martica, ella lo ha confesado, yo se lo he dicho varias veces, cuando orábamos, la oración era, Señor, heme aquí, decía ella, envíalo a Él, ¿cierto? ella decía, no, yo no quiero saber cómo así que hablar, que acompañar, que apoyar, que ministrar la palabra, no. Y ustedes pueden dar fe ahora de cómo Dios la usa ministerialmente. Entonces nosotros no teníamos una idea como clara de qué queríamos. Yo interiormente puedo decir que siempre encontraba cómo pudiese más adelante compartir la palabra que estaba leyendo. Ese era mi anhelo,
¿Qué hacía yo con una palabra que entendía? Yo entonces decía, yo qué podría explicarla de esta manera. Después me doy cuenta que tal vez eso fue una parte de la confirmación del llamado. Pero dice que llamaríamos a gente que no conociéramos. Y eso fue lo que literalmente ha sucedido por estos últimos casi 10 años ya. 9 años, creo que son. Bueno, qué bueno que no contamos los años porque pues no es necesario tampoco. Pero dicen que correrán a ti, y esto es hermoso, contextualizando el tema de Clara y eso. Correrán a ti, pero miren lo que aclara. No corren a la persona. Llegan a la persona es por causa de Dios. Y esto es hermoso entenderlo, de que ustedes, el lugar que ocupan congregacionalmente, es porque Dios ha dispuesto de que así sea, y de que estén aquí o de que estén allí. No ha existido en ningún momento una campaña o una estrategia para que ustedes estén aquí. Eso forma parte exclusiva de lo que Dios quiere que tome lugar. Y es para que Él sea honrado. Dice el 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y aquí uno diría, no, pues ahí sí, ¿qué hacer? ¿Cómo pensar a la altura de Dios? ¿Cómo saber qué Dios piensa al respecto? Yo creo que ya de alguna manera madura nosotros podemos acercarnos a entender y aceptar lo que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros, para poder decir que tengamos o que tenemos la mente de Cristo. Dios se hizo hombre para que nosotros pudiésemos entender lo que Él hizo, pero también para que Jesús pudiese vivir aquellas cosas que nosotros hubiésemos vivido también. Dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y el versículo 10, vamos a leerlo y con esto vamos cerrando. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Miren ustedes, da semilla al que siembra. Hay veces que las personas están esperando recibir semilla. En este caso, hablando en la analogía de la palabra, ¿cierto? Pero ¿y qué piensa la persona hacer con esa palabra? ¿Saber o sentir que sabe ahora mucho? ¿O que le llegó una revelación que nadie más tiene? ¿Que para qué quiere esa palabra? ¿Qué va a hacer con esa palabra? La Escritura dice que Él da semilla al que siembra. Lo cual significa de que la palabra que llega a nuestros corazones tiene un propósito de germinar en otras personas. Y hay veces uno dice, pero es que yo no escucho la voz de Dios, es que a mí no me llega nada, es que yo no entiendo nada. Tal vez lo que pasa es que te has quedado con la semilla y no estás sembrando la semilla cada vez que tengas la oportunidad. Porque la Escritura dice que la hace germinar y producir, y que Él va a dar semilla al que siembra. Entonces, lo que tenemos que entender aquí es que Dios nos hace sembradores. Somos sembradores de semilla. Por favor, pídale al Espíritu Santo que recuerde esa palabra y la guarde, porque nosotros somos sembradores de semilla y da pan al que come. Porque en este caso no estamos hablando de la panadería, el croissant, ¿cierto? Uy, qué rico, la mantequillita y el pan de horno. No, aquí estamos hablando de aquello que nos acerca a estrecha comunión con Dios, que tiene que ver no con lo de afuera, sino con lo que interiormente sucede. Dios nos garantiza que Él va a dar semilla al que siembra. Si el llamado, el anhelo, el instinto de tu corazón está, ¿qué voy a hacer con esta palabra, esa revelación que recibo de Dios? Me la guardo y, bueno, me siento muy bien. O la siembro
Dios dice de que Él va a seguir dando semilla para que tú sigas sembrando. Y aplica en todos los ámbitos de nuestras vidas. Económicamente, emocionalmente, sentimentalmente, físicamente, todo. Y dice que da pan al que come. Es decir, hay gente que pronto está esperando recibir la revelación. ¿Y qué hace con esa revelación? Ay, sí, tan bueno. Y la revelación allí. Pero Dios espera que nosotros entre ansias de comer. Por eso al principio decía, comprad y comed, comprad sin dinero y sin precio. Porque Él no le pone precio a lo que nos da a nosotros. Él es un dador por naturaleza. Y nos dice que hay más bendición, es mejor dar que recibir. Si esto lo entendiéramos, tendríamos que asociar de que Dios da semilla al que siembra. Entonces, ya no estamos esperando en que nosotros, ¿a qué hora es que la siembra va a producir? Lo que tenemos que asegurarnos es de sembrar. Y sembrar, y sembrar. Y si ya sembré mucho, no puedo decir que ya tengo que seguir sembrando. En este caso, en mi vida espiritual, lo que Dios ha hecho, pero también con la vida de otros que se encuentran a mi alrededor. En esta época de Navidad, en la que la gente da regalos, espera recibir regalos, o tiene anhelos o tiene deseos, pareciera que hay una cercanía de buscar o clamar a Dios por las cosas. Y Dios nos ha dado la oportunidad, el privilegio de trascender o de pasar ya esa línea de solamente querer cosas, pero querer la bendición de Él. Cuando esto sucede, entendemos por qué Él dice, así será mi palabra que sale de mi boca. Entonces tenemos que asegurarnos de que su palabra sea la que esté en nuestra boca. Y cuando esa sea, nosotros nos convertimos en boca de Dios, es bíblico, dice que la palabra no volverá a mí vacía, dice Dios. Y lo que nosotros tenemos que asegurarnos no es que la palabra regrese a nosotros, es que vaya a Él. A nosotros viene a cumplir el propósito con el cual Él la envió. Eso es lo que dice más adelante. Sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¡Wow! O sea que en una palabra puede haber algo muy específico de parte de Dios con el propósito de que actúe en la vida del creyente, tal vez de manera distinta a como el creyente está esperando que la palabra va a producir. ¿Cierto? En el ejemplo de la necesidad económica, por ejemplo. Entonces el creyente encontró una palabra donde Dios provee y la hace uso de ella y la declara y la dice y la confiesa. Y Dios dice que Él la hace prosperar en aquello en lo que la envió. Y tal vez lo que la envió no era para que apareciera el arriendo debajo de la piedra de la puerta de la entrada, pero para que algo tomara lugar en la vida de la persona, de manera que verdaderamente recibiéramos la bendición de la palabra de Dios. Meditemos a propósito de esta semana que viene, se habla de Navidad. Nosotros sabemos, bueno, lo hemos ventilado. Recuerdan ustedes, Jesús no nació un 24 de diciembre. ¿Ok? De hecho, la historia cita que la fecha más aproximada es agosto-septiembre. No hay un día específico, pero se ubica entre esos tiempos. O sea que ya no estamos hablando del nacimiento de Jesús. Estamos beneficiándonos de lo que el mundo ha concebido como eso. Tergiversado o no, pero ellos se ablandan con la época. Y de eso nosotros podemos beneficiarnos, sembrando palabra. Pero a propósito de dar o recibir cosas, qué hermoso es que nosotros podamos hacer nuestro, muy, muy nuestros, que lo que primero tiene que tomar lugar en nuestras vidas es que la sed que teníamos de Dios sea saciada por Él. Y el hambre que teníamos de Dios sea saciado por Él. Seguramente teniendo ya que tomar y que beber espiritualmente, se resuelven muchas otras cosas alrededor de la vida de la persona. Es así como Dios quiere que suceda y es lo que verdaderamente debería tomar lugar en el momento de pedir algo. Dice que venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. El vino representa lo que el Señor hizo por nosotros, su sangre,
¿cierto? Y la leche es alimento puro. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, tú prometes que con alegría saldremos y regresaremos con paz, porque tú estás con nosotros, Señor. Y porque a ti hemos clamado, y porque a ti hemos buscado, y porque tu presencia produce en nosotros sed de ti, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de saciar nuestra sed contigo y de saciar nuestra hambre contigo también. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.